El paso por el sistema educativo ha sido desde siempre una etapa de vital importancia, pero ¿qué pasaría si se desvelara un secreto educativo que alertara a todas las instituciones educativas? Mediante un innovador método de investigación, 3 expertos han resuelto cuestiones que determinan los procesos y contextos educativos. Los escucharemos, los cuestionaremos y descubriremos con ellos aquello que no se ve a simple vista. Muy buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista. Tanto usted como sus otros compañeros están guardando el anonimato. Sin embargo, habéis publicado esta información. ¿A qué se debe? Hola, buenas tardes. Así es, pues nosotros hemos realizado esta investigación con un fin altruista, por lo que no queremos ningún reconocimiento. Solo queremos que la sociedad tenga a disposición una metodología muy útil, que puedan aplicarla para cualquier fin relacionado con el conocimiento y que conozcan cómo es y cómo debería ser su educación. Y sabemos que esto causaría cierto revuelo entre las instituciones. Por eso queremos evitar cualquier tipo de problema. Entiendo. Afirman haber seguido una metodología innovadora para dar con las respuestas que os planteasteis. ¿En qué consiste esa metodología? Pues nuestro método sigue una estructura muy científica. Consta de una planificación de acciones en general en el ámbito de pensar y en el ámbito de actuar. ¿Cómo comenzó todo? El primer paso fue reunirnos como equipo, de forma clandestina, hace unos 4 meses. Propusimos hacer una lista con cuestiones que abarcasen todo lo que queríamos saber en relación a los procesos y contextos educativos que tienen lugar en nuestro país. Y sabíamos que para entenderlos a fondo debíamos explorar desde los conceptos más amplios hasta los detalles más específicos. ¿Qué clase de cuestiones querías conocer? Pues mira, por ejemplo, pues en qué consiste el currículum, cómo se estructura, o cómo atender a alumnos con dificultades en el aprendizaje, qué metodologías usar con ellos. Yo creo que la elección de cuestiones fue muy intuitiva porque teníamos bastante claro lo que no sabíamos. Tú date cuenta que ninguno de nosotros tenía un conocimiento profundo en educación en ese momento. Como pueden comprobar, ellos no eran expertos en la materia y desconocían por completo las respuestas a aquellos que se plantearon en un principio. Para conocer qué paso dieron a continuación, hablaremos con otra de las investigadoras de este proceso. Buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Hablando con uno de tus compañeros me comentaba que llevasteis a cabo una serie de asambleas para determinar unas cuestiones a las que querías dar respuesta. Una vez lo hicisteis, ¿cómo continuasteis? Buenas tardes. Efectivamente, una vez determinamos cuáles iban a ser esas cuestiones iniciales, nuestro siguiente paso fue crear una estrategia que pudiera aplicarse a cualquier tipo de aprendizaje, sin importar el contexto. Queríamos una estructura universal que abarcara los distintos procesos de aprendizaje. Para ello, decidimos centrarnos en algo clave, las 4 dimensiones del cerebro, las cuales debían aportar algo a nuestro proceso de aprendizaje, así que las representamos como un puzzle, de manera que entendíamos cada una de ellas como una pieza esencial para alcanzar el objetivo final, que es el aprendizaje. Qué curioso. ¿Podrías explicarnos algo más sobre estas dimensiones? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Claro, por supuesto, existen 4 dimensiones. La dimensión del lenguaje, que se refiere a los procesos y estructuras neuronales que nos permiten comprender, procesar y producir lenguaje. La dimensión cognitiva y metacognitiva, que se refiere a la capacidad de entender, memorizar y procesar información. La dimensión de la afectividad, que engloba las normas, los comportamientos y los valores. Y finalmente la del movimiento, que abarca la autonomía física, personal, moral y social. Comprender la existencia de estas dimensiones es necesaria si entendemos que el cerebro funciona de manera integrada. Una gran diversidad, desde luego. Y a partir de aquí, ¿cómo habéis aplicado las dimensiones entonces en vuestra investigación? ¿Cuál ha sido vuestro siguiente paso? La siguiente fase es a la que llamamos plan de operaciones, y aquí nuestro objetivo fue preguntarnos qué era lo que necesitábamos de cada dimensión para desarrollar la investigación en sí, es decir, de principio a fin. Básicamente lo que hicimos fue poner en manifiesto qué debía aportar cada dimensión. Esto principalmente lo hicimos para que fuéramos conscientes de la organización y las herramientas que íbamos a emplear. Eso que comentas es muy interesante porque no sé si se podría quizá aplicar este método a cualquier tipo de aprendizaje que se quiera realizar. ¿Es posible? Pues efectivamente, se puede aplicar a cualquier tipo de aprendizaje. De hecho, nosotros hemos aprovechado la elaboración de investigación con este método
para realizar un aprendizaje específico personal, que hemos decidido que sea privado y no comentarlo. Está claro que la planificación que han seguido es rigurosa y tiene unos objetivos claros, pero ¿han conseguido responder a sus cuestiones iniciales? Buenas tardes. Habéis seguido una estructura clara, teniendo en cuenta multitud de aspectos. ¿Habéis conseguido dar respuesta a las cuestiones que os planteabais al principio? Buenas tardes. Lo cierto es que sí. Una vez el plan de operaciones estaba descrito y consensuado, dimos paso a la última fase, la acción. Y fue aquí, en este momento, cuando pudimos dar respuesta a todas estas cuestiones. Bueno, Ajá. ¿Cuáles eran algunas de esas cuestiones y cuáles han sido vuestras conclusiones? pues mira, por ejemplo, para dar respuesta a las primeras cuestiones, hemos tenido que investigar bastante sobre las leyes y decretos educativos actuales. Tienen que ver mucho con el concepto de currículum y diferentes aspectos derivados de él. En resumen, lo que hemos descubierto es que el currículum educativo recoge una serie de elementos clave para un alumno durante su paso por el sistema educativo y su ejercicio de aprendizaje. En definitiva, el currículum lo que hace es adecuarse a cada asignatura, pero todas deben tener objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje. Luego, otra cuestión a la que también quisimos dar respuesta fue a la de cómo atender al alumnado que presenta dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Descubrimos que, al menos, la ley reconoce esta situación, pero no describe ninguna manera de abordarlo. Sí que sugiere cosas como hacer grupos flexibles, desdoblamientos, programas de refuerzo o apoyo personalizado, pero todo esto recae sobre el centro y el docente. Entonces, ¿cómo debe atender el docente a estos alumnos con dificultades? Pues realmente no hay una respuesta objetiva para ello. Todo va a depender en mayor medida del contexto concreto del alumnado, del docente, el centro. Lo que sí que hemos descubierto es que la metodología, cualquiera que sea, tanto para atender al alumnado con necesidades educativas especiales como sin ella, debería seguir, a nuestro juicio, los principios del proyecto Roma y del DUA o Diseño Universal de Aprendizaje. ¿Habéis aprendido algo más allá de lo que os cuestionasteis en un primer momento? ¿Alguna cuestión no planificada? Pues lo cierto es que sí, y además lo comentábamos el otro día mis compañeros y yo, y nos hemos dado cuenta de la gran utilidad y versatilidad de la metodología que hemos seguido. Eso de comprender cómo las 4 dimensiones pueden aplicarse a cualquier proceso de aprendizaje, aunque al principio sí pudimos entender la metodología, ha sido realmente durante el mismo desarrollo de la investigación cuando hemos podido comprobar su eficacia. Así que, Gloria, te recomiendo a ti y también a todos los espectadores que os habituéis a ella y que intentéis emplearla a diario. Como han podido comprobar, el empleo de esta innovadora metodología ha permitido que este grupo de investigadores cumpla con todas sus expectativas relacionadas con su aprendizaje y hayan podido dar por concluida su investigación. Ahora es el turno de la sociedad. ¿Pondrán en práctica las instituciones educativas esta metodología? ¿Y ustedes